Sí. Chicos, vamos a comenzar. Y les voy a pedir que abran sus Biblias en Juan capítulo 20. Juan 20, 30 y 31. Juan capítulo 20, versículos 30 y 31, dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, Juan, el evangelista, nos resume o nos dice cuál es el propósito por el cual él escribió su evangelio. Nos dice que Jesús hizo muchas cosas, pero no las incluyó todas. Pero todo lo que él incluyó, toda la información que él puso en el evangelio que él escribió, lo hizo con un propósito: de que las personas que leyeran, creyeran que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que entonces, por creer, ellos tuvieran vida eterna. O sea, el propósito de Juan es que aquellos que lo leían, creyeran, para que tuvieran vida eterna. Y yo creo que ese tiene que ser también nuestro propósito como predicadores de la palabra. No somos predicadores para mostrar que somos inteligentes o que hablamos bien. No somos predicadores para hablar de las noticias, de lo que aparece en las revistas. Somos predicadores para hablar de Cristo. Ese es el único propósito: hablar acerca de Cristo, para que las personas puedan creer en Él y creyendo tengan esta vida eterna que el Señor promete a aquellos que creen en Él. Entonces, que nunca se nos olvide esto: si somos predicadores, es para hablar de Cristo, ningún otro propósito. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por este día que tú nos has regalado. Agradecemos, Señor, porque tú nos has cuidado durante esta semana y nos permites que nos reunamos nuevamente para poder continuar estudiando, porque, Señor, queremos capacitarnos para servirte y para servir a tu iglesia. Cuida, Señor, de nosotros, cuida de nuestras palabras, guía nuestros pensamientos, para que podamos entender, Señor, lo que tú nos enseñas acerca de la predicación. Bendícenos, Señor, en este momento. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Según nuestro programa, hoy día nos corresponde hablar acerca de la visión reformada de la predicación. ¿Qué dice la teología reformada acerca de lo que es la predicación? Acerca de la naturaleza de la predicación, la importancia de la predicación, la eficacia de la predicación. Vamos a estar hablando acerca de estas cosas durante esta primera clase. ¿Les llegó todo el material que envié? Los libros que envié en PDF, envié también los PowerPoint y el programa de clases. ¿A ti no? Después vamos a ver entonces tu correo para... Sí, yo creía que lo había mandado todo. La primera... Lo primero que vamos a hablar es acerca de la naturaleza de la predicación. O sea, ¿qué es la predicación? ¿Cómo nosotros vemos la predicación? Y ahí yo puse una frase en latín que refleja lo que nosotros creemos acerca de la naturaleza de la predicación.
Así que la predicación es Vox Dei. ¿Han escuchado antes estas dos palabras juntas? Vox Dei. A veces se dice Vox Populi, Vox Dei. La voz del pueblo es la voz de Dios. Nosotros no creemos eso. Pero sí creemos que la predicación es la voz de Dios. O sea, cuando nosotros estamos en el culto y escuchamos la predicación de la palabra, estamos escuchando la palabra de Dios misma. Y por eso es importante lo que vamos a hacer como predicadores, o lo que los predicadores deben hacer. En el concepto reformado de la palabra de Dios es más amplio de lo que generalmente se cree cuando se habla de la palabra de Dios. Porque cuando nosotros mencionamos la palabra de Dios, generalmente pensamos la Biblia. Pero en el pensamiento reformado es mayor, es más amplio. No solamente la palabra escrita, la incluye ciertamente. Cuando hablamos de la palabra, hablamos de la palabra escrita, la Biblia. Pero también en el pensamiento reformado se habla de la palabra encarnada, que es el Señor Jesucristo. Si nosotros vemos aquí en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 14, dice: ya que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Todos entendemos que ahí el Verbo es Jesucristo. Pero aquí nosotros tenemos un gran problema con la palabra verbo. Porque ¿qué es lo que indica un verbo? Una acción. Y a veces yo me acuerdo cuando yo estaba en la escuela dominical, mi profesora de la escuela dominical decía: el Señor Jesús es verbo, por lo tanto es acción. Pero cuando nosotros vamos a la lengua original, el griego, ahí aparece una palabra que es logos. Logos no significa verbo. Logos significa palabra, pensamiento. Por eso nosotros hablamos de la palabra encarnada, porque aquí el texto nos dice que el Logos se hizo carne. La palabra, entonces, se hizo carne. Por eso nos dice, por ejemplo, en la creación que Dios habló y las cosas fueron hechas. Y entonces el libro de Colosenses nos dice que todo fue hecho por medio de Cristo. ¿Por qué nosotros tenemos verbo acá? Porque en latín, palabra se escribe verbum. ¿Han escuchado, por ejemplo, que a veces necesitas verbatim, que es palabra por palabra? Entonces en latín aparecía, y el verbum se hizo carne. Dice que tradujo al español, dijo: el verbo. Y entonces nosotros comenzamos a usar, en nuestra lengua se comenzó a usar aquí el verbo como un nombre para Jesús. Pero ahí es la palabra, o el pensamiento. Se hizo carne. Por eso hablamos entonces de la palabra encarnada, porque es un lenguaje que la Escritura usa. También hablamos de la palabra simbolizada, los sacramentos. Y también, en cuarto lugar, la palabra de Dios proclamada, que es la predicación. Entonces nosotros encontramos que en la teología reformada, la palabra de Dios, o la palabra predicada, es la palabra de Dios. En la Confesión de Fe de Westminster, que es la Confesión de Fe de las Iglesias Presbiterianas, nos dice que la palabra de Dios es aquello que está explícitamente escrito acá,
pero también las buenas y necesarias consecuencias de la palabra. ¿Qué quiere decir esto? Argumentar a partir de las proposiciones, de las afirmaciones que la Biblia hace. Cuando estas afirmaciones son buenas, son lógicas, también estamos hablando la palabra de Dios. La Biblia dice, todos los hombres somos pecadores. Por lo tanto, si yo digo que el Maximiliano es un pecador, estoy hablando y estoy diciendo palabra de Dios. Porque Maximiliano es un hombre. Y esa es la conclusión. La Biblia en ningún lugar dice Maximiliano es pecador, Marcelo es pecador. Pero cuando dice todos los hombres, no incluye. Entonces, esa conclusión lógica es también palabra de Dios. No se asusten cuando hablo de conclusión lógica para referirme a la predicación. Martin Lloyd Jones, en el libro La predicación de los predicadores, dice, la predicación es la lógica en llamas. Que la predicación tiene que ser la argumentación lógica a partir de lo que la Escritura nos enseña. Entonces, la palabra es también la predicación. La segunda confesión helvética, en su capítulo 1, dice, la predicación de la palabra de Dios es palabra de Dios. Por consiguiente, si hoy en día es anunciada dicha palabra de Dios en la iglesia por predicadores debidamente autorizados, creemos que la palabra de Dios misma es anunciada y escuchada por los creyentes. Pero igualmente creemos que no debe inventarse ninguna otra palabra de Dios o esperar que vaya a venir del cielo. Entonces, esta concepción de que la palabra predicada es la palabra de Dios corresponde a la enseñanza reformada de la predicación. Esto no quiere decir que la palabra sea exactamente, corresponda lo mismo. Siempre que haya una predicación, siempre vamos a estar escuchando la palabra de Dios. No. Nos habla de, por ejemplo, de predicadores debidamente autorizados. ¿Se acuerdan la semana pasada que hablamos acerca de eso? De que la predicación en la definición incluía el tal que las personas fueran autorizadas por la iglesia para hacerlo, pero además de ser autorizado tiene que ser una predicación fundamentada y basada en la palabra, en la Biblia. No significa entonces que absolutamente haya una identidad, pero que si nosotros seguimos las buenas reglas de interpretación de la Escritura, una buena regla de aplicación, vamos a estar hablando y diciendo la palabra de Dios y escuchando entonces a Dios mismo hablándonos. No significa que la predicación sea inerrante. Ninguno de nosotros es inerrante, solo la Escritura. Por eso los hermanos ahí en Berea quedaron reconocidos, se les piropeó, ¿no es cierto?, ahí en el libro de Hechos, diciendo que ellos eran más nobles que los de Tesalónica, me parece, ¿no es cierto? Porque los de Berea contrastaban la predicación con la Escritura. Pero este contraste no significa entonces tampoco que la predicación no tenga valor o que no sea la palabra de Dios. Una buena predicación va a ser a Dios hablándonos. ¿Se acuerdan que la semana pasada una de las palabras que vimos para referirnos al predicador era esta de el emisario? El que iba a los pueblos enviado por el rey para dar a conocer el mensaje. El emisario, dice Robert Daphne, que es un pastor presbiteriano siglo XIX en Estados Unidos, él dice, el emisario no transmite el mensaje como un mero instrumento sonoro, como una trompeta o tambor. Él es un medio inteligente de comunicación.
Él tiene un cerebro, además de una lengua. Y se espera, me equivoqué, y se espera que Él entregue y explique de tal manera la mente de su Señor que los oyentes reciban no apenas los sonidos mecánicos, sino el verdadero significado del mensaje. Entonces el emisario no era simplemente llegar y leer y no decir nada más. El emisario tenía que ser alguien que pudiera entender lo que estaba en la mente de su Señor y como representante de su Señor explicar lo que el rey quería. El emisario entonces no era, como dice acá, un instrumento sonoro como la trompeta del tambor. Si yo leo, estoy solamente siendo un instrumento sonoro. Y para eso no necesitan de mí, pueden enviar un cassette, una grabación, una MP3, ¿no es cierto? ¿Hay algo más moderno que una MP3? Grabación. Debe haber, ¿no es cierto? Porque ya la MP3 ya tiene harto tiempo. Pero no es simplemente enviar una grabación. Tenía que ir una persona que pudiera responder, que pudiera explicar. Porque la predicación, como lo vimos la semana pasada, no es solamente la lectura de la palabra. ¿Se acuerdan que leímos ahí en Nehemías 8? Que los que estaban predicando leían y le daban sentido a lo que ellos estaban leyendo para que los otros pudieran entender. Y eso es lo que tiene que hacer el predicador. No solamente leer, porque no es una trompeta, no es voy a decir un CD player, pero tampoco, también me quedé para atrás. No es un reproductor de MP3. Es alguien con cerebro, con lengua, y que explique la mente de su Señor, dice aquí Robert Dabney. Él tiene que interpretar y dar a conocer el verdadero mensaje. Por eso también es difícil la tarea del predicador. Si fuera solamente leer sería re fácil. Todos podríamos entonces ser predicadores. Y todos buenos predicadores si fuera solamente leer. Pero no es eso. Es interpretar el texto, interpretar la mente del autor para que así eso pueda quedar claro a las personas que están escuchando. Pero nosotros vimos la semana pasada que el emisario tenía autoridad. Cuando alguien rechazaba el mensaje del emisario, no estaba rechazando solamente a esa persona. ¿A quién rechazaba? Al que lo había enviado, al rey. Por lo tanto, aunque estas sean sus palabras, aunque sea su explicación, continúa siendo la voz del rey. Continúa teniendo la autoridad concedida por el rey. Ahora, si él se equivocaba, ya él iba a tener que darle cuenta al rey. Pero las personas tenían que obedecerlo, escucharlo y creer lo que él estaba diciendo, y especialmente obedecer. Generalmente venían mandatos de los reyes. Martín Lutero dice acerca de la predicación y pregunta: ¿quién está hablando en la predicación? ¿El pastor? Pregunta nuevamente. Y responde: de modo ninguno, o de ningún modo. Ustedes lo escuchan al pastor. La voz es suya, es claro, pero las palabras que él emplea son en realidad dichas por mi Dios. Ese es el concepto que Lutero tenía de la predicación. Dios usaba a los predicadores, a los pastores. Sin embargo, cuando el pastor predicaba, era Dios hablando a su pueblo. Por eso la semana pasada nosotros hablamos acerca de la importancia de la predicación. Dijimos, es el aspecto cúlmine del culto, porque Dios nos habla. Y en eso entonces, es por esto. Porque en la predicación nosotros no escuchamos solamente las palabras del pastor. Escuchamos a Dios hablándonos. Bob Day. Calvino también tenía
esta misma idea. Él dice, los que piensan que la autoridad de la palabra es menoscabada por la baja condición de los ministros que la predican, descubren su ingratitud, porque entre tantos y tan excelentes dones con que Dios ha adornado al linaje humano, es una prerrogativa particular que se haya dignado consagrar para sí la boca y lengua de algunos, para que en ellas resuene su voz. Entonces algunos ya en el tiempo de Calvino dicen, pero es que ese predicador es más o menos, no. Quizás podría decir, no es tan educado, no habla tan bien, no tiene la carrera universitaria. Pero no se trata de eso. Dice que si alguien piensa que la autoridad de la palabra es menoscabada por esta condición de los ministros, entonces están siendo ingratos. Están siendo ingratos con Dios, no con los ministros, sino con Dios. Porque fue Dios quien le dio estos dones. Y parte del don que Dios le ha dado a la humanidad es el tener predicadores, pastores. Entonces dice, usa esta frase, se haya dignado a consagrar para sí la boca y lengua de algunos, para que en ella resuene su voz. Entonces la visión de Lutero era la visión también de Calvino. No había contradicción en la reforma en esto, estaban todos unánimes, podríamos decir. La voz del predicador era la voz de Dios mismo. ¿Alguna pregunta aquí, hasta aquí? ¿No? ¿Es claro? ¿Lo tenían esto en su mente? ¿No? Más o menos. Entonces, esta era la visión de la reforma. Esto entonces también nos da un desafío a nosotros. Como predicador, alguien me preguntaba, alguien me preguntaba en Facebook, porque yo puse la frase esta en Facebook. Se me preguntaba, cuando el predicador va al púlpito, él puede estar seguro y decir desde el púlpito, esto es lo que Dios dice. ¿Podría el predicador tener esa seguridad? ¿No sería orgullo del predicador decir, esto es lo que Dios dice? Yo le respondía a este hermano que no. No es orgullo. Eso es lo que Dios quiere de los predicadores. Cuando nosotros escuchamos a los profetas, ¿cómo introducían sus mensajes? Usaban esta frase, esta es la palabra de Dios, así dijo Dios. Y esa debe ser la autoridad por la cual el predicador se para en el púlpito. Yo no puedo pararme en el púlpito si yo no estoy seguro de que comprendí lo que voy a predicar. Hace un par de semanas, yo creo como 3, 4 semanas, yo estoy haciendo un magíster en Santiago. Así que de lunes a viernes viajo una vez cada 2 meses más o menos, estoy en Santiago haciendo el magíster. Entonces esa semana me tocó ir, después el día sábado tuve una reunión de las comisiones de nuestra iglesia. Y yo estoy siguiendo el Evangelio de Juan en la iglesia. Yo llegué al púlpito y le dije, hermano, hoy ya no voy a predicar sobre Juan. Porque estuve toda esta semana corriendo entre los estudios y las reuniones y no pude estudiar como me hubiera gustado este texto que hoy día me tocaba predicar. Y como si yo no estoy seguro de que yo voy a predicar lo que dice el texto, entonces mejor no lo predico. Y predico otro texto que yo ya he estudiado anteriormente. Y eso es más honesto y es mejor para la iglesia y para mí también.
Si no, Dios me va a castigar porque yo estoy diciendo esto es lo que Dios dice, cuando Él no lo dice. Entonces nosotros tenemos que estar seguros también. Todo predicador tiene que estar seguro de poder decir, esto es lo que Dios dice. No significa que siempre vamos a estar, que nunca vamos a errar. Pero por lo menos esa tiene que ser mi seguridad. Yo estudié y estudié de forma que yo entiendo este texto y lo predico. Si yo creo que no lo entendí, mejor no lo predico. Porque yo voy a confundir las almas de las personas que me están escuchando. ¿Había preguntas? ¿No? Entonces, la naturaleza de la predicación, en la Reforma se pensaba, la palabra predicada es la palabra de Dios. Ahora, la relevancia de la predicación en el pensamiento de la Reforma, ¿era importante o no era? ¿Y en qué vemos nosotros esta importancia? Para los reformadores, la predicación era el principal de los medios de gracia. Los medios de gracia, en el pensamiento reformado, por lo menos desde el punto de vista presbiteriano, son estos tres: la palabra, los sacramentos y la oración. ¿Qué son los medios de gracia? Creo que esa debería ser la primera pregunta. Son las formas, por decirlo de una forma, normales, ordinarios, no en el mal sentido de la palabra ordinario, sino que normal, en las cuales Dios transmite su gracia y el conocimiento de sí mismo, por el cual Dios nos hace conocerlo más. Y en la teología reformada se dice los medios ordinarios, porque hay medios también que son extraordinarios, pero los ordinarios, los comunes, y donde nosotros tenemos que esperar que Dios nos transmita su gracia, es por medio de la palabra, leída y predicada, por medio de los sacramentos y por medio de la oración. Ahora, ¿cuál de estos es el principal? En la teología reformada es la palabra. Calvino va a decir que los otros no tienen sentido sin la palabra. En la teología católica, creo que lo vamos a ver después. Lo más importante, ¿qué es lo más importante de la misa católica? ¿Alguien ya fue católico aquí? ¿No? Lo más importante de la misa católica es la Eucaristía, que para nosotros es la Santa Cena. Es el momento cúlmine. Como para nosotros es la predicación, para ellos es la Eucaristía. Es el sacramento. Llegó un tiempo en la teología católica donde nada se decía en el lenguaje de las personas. Las personas no entendían nada. De hecho, se decía que incluso era mejor si al momento de consagrar los elementos, el cura lo hiciera solamente moviendo la boca, de forma que las personas no escucharan. Si las personas no escuchaban, era mejor todavía. Entonces, para el pensamiento reformado, el principal medio de gracia es la palabra. Y Calvino dice en la institución, el sacramento consiste en la palabra y el signo externo. Incluso es sabido desde el principio del mundo. Siempre que Dios dio alguna señal a los patriarcas, la unió indisolublemente con la doctrina, sin la cual nuestros sentidos quedarían atónitos con la sola vista del signo. El sacramento, por ejemplo, la cena, consiste tanto en lo que se dice antes como en el hecho de participar y comer del pan y beber el vino. Pero el sacramento es más que ese hecho, es la palabra que lo interpreta, junto con el hecho. Desde el principio, dice Calvino, siempre que Dios dio alguna señal, se las explicó.
Por ejemplo, cuando tenemos el arco iris, señal del pacto con Noé. Pero Dios mismo tiene que decirle a Noé que esta es una señal de su pacto. Y que cuando él recuerde, cuando él vea el arco iris, entonces él tiene que pensar en lo que Dios le había dicho, que nunca más iba a hacer lo que hizo en ese momento. Cuando nosotros tenemos entonces la Santa Cena, el Señor Jesús le explica en primer lugar a los discípulos. Luego Pablo, hay una institución en 1 Corintios 11, que es el texto que siempre leemos cuando vamos a participar de la cena, también nos da la explicación. Porque sin la explicación, sin la doctrina, dice nuestros sentidos quedarían atónitos con la sola vista del signo. ¿Alguno de ustedes no sabe jugar ajedrez? ¿O alguno no sabe? Tú no sabes, tú tampoco lo sabes. Nada. Las reglas, nada del propósito. ¿Ustedes se han parado al lado de dos personas que estaban jugando ajedrez? No tienen paciencia. Pero si no conocen las reglas, tú te puedes parar ahí al lado. Generalmente lo que juega ajedrez no ponen cara de nada. Entonces tú te puedes parar ahí y lo único que ves es que se están moviendo las cosas, se están moviendo las piezas, pero no entiendes el propósito, no sabes quién va ganando. A lo mejor después vas mirando, ay, más piezas para acá, piezas para acá. Este de acá tiene puros peones, el de acá ya tiene la reina y las torres. Pero como no sabí, este de aquí quizás le va ganando. No sirve de nada mirar si yo no entiendo lo básico de las reglas del ajedrez y el propósito. O tenis, por ejemplo. Bueno, el tenis ya se puso de moda, yo creo que más o menos todo. O sea, ya pasó incluso ya la moda del tenis. Mi ilustración es más como 10 años antes. Y la persona, si tú le bajas el volumen y no está ahí esta cosita que dice 1540, todo el marcador, si no sabes, si no entiendes las reglas, puedes mirar todo el día y no vas a entender nada. Quizás sí, no, porque tenemos un poco de inteligencia. Pues vemos cuando terminan los juegos y vemos ahí cuando celebran y ahí uno podría darse cuenta cuándo se equivoca uno, cuándo se equivoca el otro. Pero si no está la regla, si no está la interpretación de lo que pasa, nuestros sentidos quedan atónitos. Por lo tanto, el sacramento, para que pueda tener valor y entenderlo, debe estar fundamentado el entendimiento que la palabra me dio de los sacramentos. Si no, no tiene sentido. Si no, el bautismo, por ejemplo, sería simplemente mojarse. La oración no tiene sentido sin la palabra. Si yo no conozco lo que la palabra me dice acerca de Dios, ¿qué voy a orar? Si no me dice cuál es su voluntad, ¿qué voy a orar? Entonces, el principal de los medios de gracia en la reforma es la palabra. Paulo Anglada, un pastor presbiteriano en Brasil, yo toda esta clase la estoy basando en este artículo que él escribió, Vox Dei, la teología reformada de la predicación. Entonces él pregunta, ¿qué gracias son comunicadas en la predicación? Y él dice, la predicación es el medio por el cual las personas adultas y capaces son externamente llamadas para la salvación. Es la causa instrumental de la fe y el principal medio por el cual la fe es aumentada, fortalecida. La iglesia es edificada y el reino de Dios es promovido en el mundo. Por la predicación de la palabra, la iglesia es enseñada, convencida, reprobada, exhortada y confortada. ¿Cuál es la gracia que transmite la predicación? Bueno, la predicación tiene como propósito que la persona adulta, la persona que puede entenderla, entienda. Y en la predicación son llamadas las personas para la salvación. Es la causa instrumental de la fe, o sea, es el medio por el cual viene la fe. Lo vimos también la semana pasada. La fe es por el oír y el oír
por la palabra de Dios. Y estaba en ese contexto de cómo creerán si no les fuera predicado. El principal medio, no solamente para convertir, sino que también para fortalecer nuestra fe. Entonces la predicación nos comunica estas gracias: edificación, promoción del reino de Dios, la enseñanza, el convencer, el reprobar, el exhortar y el confortar a la iglesia. Son gracias que Dios comunica por medio de la predicación. En segundo lugar, se nota que para la Reforma la iglesia o la predicación es lo central, porque para los reformadores la tarea primordial de la iglesia era la predicación. A esto se le llamó durante algún tiempo, ya se olvidó un momento, la misión espiritual de la iglesia. ¿Cuál es la misión de la iglesia? ¿En qué consiste? No consiste su misión no es social, su misión no es política, su misión es espiritual, tiene que predicar. Si no existe predicación, no existe iglesia. Es lo que nos diferencia de clubes sociales. Para Lutero, dice: no hay maldición más cruel de la ira de Dios que cuando Él envía escasez de oír su palabra, como dice Amós. Como tampoco existe mayor gracia que cuando envía su palabra, conforme al Salmo 107:20, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Cristo tampoco fue enviado para otra tarea, sino para la palabra. También el apostolado y todo el orden clerical no fueron llamados e instruidos, sino para el ministerio de la palabra. ¿Para qué existe la iglesia? Para predicar. Si la iglesia no predica, mejor que cierren las puertas. La mayor maldición para Lutero es que no se escuche la palabra de Dios. Y ahí está el contexto de este texto que dice: mi pueblo pereció porque faltó conocimiento. Por cuanto ustedes despreciaron la ley de Dios, está hablando de los profetas, o sea, a los sacerdotes. Ustedes dejaron de enseñar, mi pueblo pereció. Pero la gran bendición es que sea predicada la palabra. Cristo, dice, fue enviado no para otra tarea, sino para la palabra. Y esto lo podríamos preguntar: no, pero si Jesús también vino a hacer milagros. Los milagros tienen sentido solamente en el contexto de que la palabra de Cristo fuera creída. Pero Jesús no vino primeramente para sanar. Él sanó porque Él venía para la palabra. Y las curas, los milagros fueron instrumentos para la palabra. Y no la palabra para los milagros. Los apóstoles fueron enviados para predicar. Todo el clero, que es una palabra que a veces no nos gusta mucho. Generalmente en el medio protestante no se habla del clero. Lutero la menciona, que el orden clerical, los pastores, los maestros, se no fueron llamados e instruidos sino para el ministerio de la palabra. Abra la Biblia en Lucas 12:14. Vamos a ver algunos textos que nos hablan de él. No, no, parece que yo vi la cita. O quizás sí. Donde le preguntan y le dicen: maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Y el Señor Jesús le dice: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Está en el contexto de que Jesús no fue enviado para otras cosas. Entonces, Él no fue enviado como
juez o partidor de herencias. Aunque él era sabio para poder, más sabio que Salomón. Podría haber hecho esto de forma muy sabia, justa. Pero él dice, yo no fui enviado para eso. Juan 6, ...14 y 15. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. ¿Qué es lo que quería el pueblo aquí? Hacerlo rey. Él es rey. De eso no hay ninguna duda. Él es rey y reinó siempre. El problema es que querían que él fuera un rey de un reino temporal. De un reino de aquí. Y entonces él huyó, se retiró. Porque él sabía que el pueblo iba a venir, lo iba a tomar por la fuerza y lo iban a levantar de este es nuestro rey y lo iban a coronar ahí mismo. Pero lo que ellos querían era que fuera el rey que lo guiara en su lucha contra los romanos. Dice que entonces se retiró al monte para que ellos no hicieran esto. Porque Jesús no vino para ser rey de acá, de temporal. Su propósito era predicar. Hechos 6, 1 al 7. Acerca de los apóstoles. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Cómo que nos dice que los apóstoles fueron llamados a la predicación? Llegaron los griegos de los creyentes ya convertidos. Está hablando de hebreos y de griegos convertidos. Llegaron los griegos y se empezaron a quejar contra los creyentes hebreos. Porque decían, las viudas griegas están siendo omitidas de la ayuda que la iglesia está dando. Están ayudando solamente a las hebreas, a sus compatriotas. Entonces llegaron a reclamarle a los apóstoles. Y los apóstoles dijeron, no es justo que nosotros dejemos de hacer lo que tenemos que hacer para servir las mesas. Lo que ellos tenían que hacer era predicar, dedicarse a la palabra. Y entonces ellos les dicen, elijan ustedes a hombres llenos del Espíritu Santo para que ellos sean quienes sirvan, los diáconos. Y lo eligieron. Y de esa forma entonces, cuando los apóstoles se dedicaron a esto, de la palabra, lo que ellos tenían que hacer, y los diáconos a servir, crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos crecía. ¿Cuál es la idea primordial de la iglesia?
La predicación. ¿Los apóstoles para qué fueron llamados? Para predicar. 1 Corintios 17. 1:17. Pablo diciendo, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. No me envió a bautizar, sino a predicar. Pablo de aquí está hablando más o menos lo que vimos antes, los medios de gracia. Yo no vine para bautizar, no vine a aplicar los sacramentos, no que fueran malos. No que Pablo se equivocara sin bautizar, pero dice, no. Mi tarea es la palabra. Otros van a bautizar. Y van a hacer bien cuando ellos bauticen. Pero Pablo dice, para mí lo que Dios me mandó es que yo predique la palabra. En Efesios 4, del 11 en adelante. Efesios 4, del 11 en adelante. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad del amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces aquí nos va a hablar acerca de estos dones que están relacionados con la enseñanza. Apóstoles, profetas, evangelistas y pastores y maestros. 3 de los cuales ya hoy día no existen como oficios. Ni apóstoles, ni profetas, ni evangelistas. Hoy día como oficio continúa el ser pastor. Y aquí llama pastor y maestro, dándole una característica especial al pastor. No que haya pastores que no sean maestros. Todo pastor tiene que ser maestro. No son 5 oficios de los cuales está hablando acá. Como si fuera apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. No es eso. Está diciendo apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Fíjense en la Y que hay ahí. Están separados los oficios, están separados por comas. La única Y es el pastor y maestro. Ese está unido. Y estos que están dedicados y Dios les dio los dones de enseñar, les dio a estos que están hablando acerca de los oficiales, a estos Dios les dio la tarea de enseñar, edificar a los santos. La tarea primordial de la iglesia, por medio de estos dones y de estos oficiales que Dios ha dado, la iglesia va a ser edificada, va a estar unida, va a crecer, vamos a llegar al conocimiento del Hijo de Dios, al varón perfecto. Entonces, para esto fueron llamados este orden clerical de la cual habla Lutero. Finalmente, 2 Timoteo 4, del 1 al 4. 2 Timoteo 4, del 1 al 4.
Lo leímos también la semana pasada. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído, y se volverán a las fábulas. Pablo entonces le dice a este pastor, Timoteo, te encarezco, o sea, te pido, pero con todo el corazón, que prediques. Que prediques. Para eso fueron dados entonces estos oficiales. Esto también lo podemos ver la importancia de la predicación, la prioridad de la predicación, en la centralidad de la predicación en el culto. ¿Se acuerdan que la semana pasada vimos el orden del Antiguo Testamento, de la importancia de las cosas en el culto del Antiguo Testamento? Comenzaba con Caín y Abel y los patriarcas, con el mero sacrificio. El sacrificio era el culto. Pero nosotros vimos que ya al final del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, los sacrificios disminuyen y luego finalmente desaparecen del culto. Y quien tiene ahora entonces el punto central del culto cristiano está en la predicación. Entonces cambió. En la Iglesia Católica también, lo mencioné anteriormente. Esto fue algo que motivó la reforma. Que la palabra, que la predicación no era central al culto, sino que era el sacramento, la Eucaristía. Calvino, en su libro La necesidad de reformar la Iglesia, va a hablar acerca de esto. Es un libro que está en internet, lo pueden buscar y leer. Para Calvino, para Lutero, por ejemplo, lo central para hacer la reforma era la doctrina de la justificación. Calvino va a decir, antes que la doctrina acerca de la salvación, era necesario reformar la Iglesia por causa del culto. Porque el culto estaba tan corrompido que eso ya no era la religión verdadera. O sea, lo principal que había que reformar para Calvino era el culto cristiano. Y este aspecto era un aspecto central. La predicación casi no tenía lugar en la misa católica. De hecho, los católicos vamos a la misa, y la misa es la Eucaristía. Como si nosotros dijéramos vamos a la predicación. Pero a veces lo decimos de esa forma, vamos a escuchar la palabra. Entonces, para el culto medieval, la predicación casi no tenía sentido. A lo máximo era un elemento preparatorio para llegar al sacramento. En la visión reformada y puritana, la lectura de las Escrituras con santo temor y la sana predicación de la palabra y la consciente atención a ella en obediencia a Dios con entendimiento, fe y reverencia son los principales elementos del culto. Esta frase que leí está en la Confesión de Fe de Westminster, capítulo 21, parece que, donde habla acerca del culto. Entonces la reforma restauró el lugar de la predicación en el culto cristiano y le dio la centralidad. Hoy día necesitamos de nuevo la reforma. O sea, gracias a Dios uno está viendo un poco de un interés mayor en la reforma, en el culto reformado. Pero en lo general lo que uno ve en las iglesias, que se centra en el cantar,
Vamos a cantar, 15 minutos de predicación y luego vamos a cantar para irnos bien con alta energía. Porque parece que ese moverse es lo que te da energía. Pero en la visión reformada, lo que me da energía es Dios hablándome. Dios hablándome es lo que me prepara para la semana. No es el cantar y el moverme. Entonces, si ustedes se fijan en las liturgias de la iglesia reformada, generalmente termina con la predicación. La predicación, quizás después cantamos un himno, oramos y nos vamos. Porque ¿con qué me tengo que ir yo a la casa? ¿O con qué tengo que tener en mente en mi cabeza cuando me voy a mi casa? Es la predicación. O sea, todo lo demás es importante, sin duda. Pero lo que Dios me habla en el culto es el aspecto primordial. También podemos ver que la marca esencial de la verdadera iglesia es la predicación de la palabra. Calvino dice, las señales por las cuales, eso lo dice Calvino, yo lo puse con él. Las señales por las cuales las iglesias, me equivoqué mucho. Las señales por las cuales la iglesia es reconocida son la predicación de la palabra y la observancia de los sacramentos, pues estos, donde quiera que existan, producen fruto y prosperan para la bendición de Dios. Para Calvino, si no hay predicación y si no hay sacramento, no hay iglesia. Pero vimos antes que él dijo ya que los sacramentos solamente tienen sentido a la luz de la palabra. Pero tienen que estar, ambos elementos tienen que estar en la iglesia. Si no, no hay iglesia. Lutero decía, donde está la predicación, está la iglesia. Para los católicos, la iglesia católica, donde está el clero, está la iglesia. Si hay un curita por ahí, donde él esté, ahí está la iglesia. Aunque no haga nada, aunque él viva solamente ahí. Porque para la iglesia católica, el clero es la iglesia. Para la iglesia reformada, es donde hay predicación. Por eso a veces se equivocan muchas veces los protestantes. Cuando celebran, no hay, supongamos, 200 años de iglesia protestante en Chile. ¿Por qué? Porque el primer misionero llegó ese día. En Chile, el Trumbull llegó el 25 de diciembre, no me acuerdo qué año. No me acuerdo la fecha, no me pasa. 25 de diciembre. Entonces, ya ese es el día al cual llegó la iglesia a Chile. No. La iglesia comenzó cuando hubo predicación. Porque donde hay predicación, hay iglesia. Los pastores no hacen que su presencia haya, signifique iglesia en ese lugar. Entonces es la marca esencial de la verdadera iglesia. Entre los protestantes se reconoce, Calvino hacía estas dos, la palabra, la predicación. Los presbiterianos dicen la palabra, la palabra, los sacramentos. Presbiterianos decimos la palabra, los sacramentos y el culto. Y hay otro protestante, otro reformado que dice que es la palabra, los sacramentos y la disciplina, como marcas. Pero todos entendemos que la principal es la predicación de la palabra. Sin predicación no hay iglesia. Ahora hablando acerca de qué es lo que cree en la fe reformada acerca de la eficacia de la predicación. ¿Qué es lo que hace que la predicación sea eficaz? Porque aunque los reformados tengamos un alto concepto de la predicación, no creemos que simplemente la predicación por sí sola convierte o edifica. No está asociado tampoco a las capacidades que tenga el pastor o el predicador. Vamos a ver que la eficacia en el pensamiento reformado está asociado
con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es lo que hace eficaz a la predicación. La eficacia y las habilidades del predicador. Pablo Anglada dice: la fe reformada sustenta que la eficacia de la predicación no depende, en primer lugar, de la elocuencia, lenguaje elaborado, gesticulación premeditada o capacidad intelectual del predicador. A veces uno compra libros de predicación y son libros sobre cómo gesticular. Yo me acuerdo que a mí en el seminario me hicieron leer un libro que era... no me acuerdo bien cuál es el título. Parafraseándolo sería cómo gesticular bien en la predicación. Pero el pensamiento reformado no es eso. Nosotros sabemos que no es el buen hablar o el hablar correctamente lo que le da eficacia a la predicación. No depende de eso. 1 Corintios 2. Del 1 al 4, dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. No fue con palabras vanas, no fue con sabiduría de hombre, con filosofía, no fue con elocuencia, sino que lo importante era aquello que yo estaba predicando. Dice: estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Yo recuerdo la primera vez que prediqué, cuando yo me fui a Brasil, fui a una iglesia bien grande, como de 300 miembros. O sea, para algunos puede ser no tan grande, para nosotros presbiterianos es bien grande. Y la iglesia entonces era bien grande, tenía un púlpito de piedra, así imponente, súper grande. La primera vez que me subí ahí, me temblaron, literalmente me temblaron las piernas cuando fui a predicar. Uno podría decir: un predicador que está temblando, la gente no lo va a escuchar. No, que se notaba que estaba nervioso. Pero en el pensamiento reformado nosotros decimos: no depende del predicador, no depende de sus capacidades, depende del mensaje y el Espíritu Santo que obra. 2 Corintios 3:5. Uno se imagina quizá a Pablo como el súper buen predicador, ¿no es cierto? Porque no escribió las cartas, pero perfectas, inspirado por el Espíritu Santo, lo usó a él. Pero él dice: cuando yo estaba allá predicando entre ustedes, yo estaba gritando. No tenía esto que ustedes esperaban de cómo hablar. Pero lo que yo quería era predicar a Cristo crucificado. 2 Corintios 3:5. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. ¿Qué es lo que hace eficaz la predicación? No nosotros. El Espíritu Santo. Pensemos en Moisés, uno de los mayores profetas. Él mismo le dice: no, yo no hablo bien. Había otro predicador muy conocido, llamado Crisóstomo, Juan Crisóstomo, en los tiempos de los padres, que era tartamudo. El pastor de homilética, o el profesor de homilética en el seminario José Manuel de Conceição, que es el mejor seminario presbiteriano en Brasil, él también es tartamudo. Y él es el que la lleva en predicación, en homilética. No depende de
las capacidades que nosotros tengamos. Si fuera por eso, nadie se convertiría cuando yo predico. Yo no tengo las capacidades, no hablo bien, tampoco soy aquella persona que vamos a ir a verlo porque se ve bien ahí en el púlpito. Pero no depende de eso. Y esa es nuestra esperanza. Hay predicadores que hablan muy bien, que pueden ser incluso llenar lo que los ojos quieren ver allá adelante, pero que su predicación no convierte. No es eso lo que Dios usa. Finalmente, la obra del Espíritu es lo que hace eficaz la predicación. Y entendemos 3 momentos en los cuales obra el Espíritu para darle eficacia a la predicación. Yo aquí al lado veo, no sé si ustedes ven. Pero el primero dice la preparación. O sea, el Espíritu Santo tiene que estar obrando, tiene que estar presente en el momento de la preparación de la predicación. Cuando yo leo el texto, no es fácil llevar el texto a la predicación, lo vamos a ver después. No es fácil llevar el texto a predicar. Porque primero tengo que entenderlo. Tengo que entenderlo también de que sea fácil para mí explicarlo. Y el texto nunca va a ser fácil para mí si no es por la obra del Espíritu Santo. Naturalmente yo me rebelo contra lo que dice la Escritura, que me hace someterme y entender lo que está ahí es el Espíritu Santo. Hay algunos predicadores que llevan el bosquejo al púlpito, otros predicadores que llevan el texto completo escrito, otros que estudian simplemente y van solo con la Biblia al púlpito. Los 3, espero, debería ser así, estudiaron mucho para poder predicar. Y todo ese periodo de estudio no son simplemente sus capacidades, es también el Espíritu Santo obrando. Por eso decimos, el predicador tiene que no solamente leer la Escritura, también tiene que orar pidiéndole a Dios que Él lo guíe en el preparar la Escritura, la predicación. Entonces ahí obra el Espíritu Santo para hacer eficaz la predicación. Obra también en la entrega del mensaje. Cuando el pastor o el predicador está en el púlpito, tiene que estar también el Espíritu Santo obrando en él. Si no, no va a ser eficaz. Y a eso podríamos llamarle la unción del Espíritu Santo, para que él pueda predicar bien todo aquello que él ha estudiado, preparado, que él pueda exponerlo de buena forma. A veces, no sé si ustedes algunos ya predican, pero mientras uno está predicando, vienen textos y ideas que uno no las preparó antes. A veces no es tan bueno porque a veces uno viene la idea y se va para allá y después no sabe cómo volver a lo que había preparado. Pero muchas veces sí, eso le da, mejora la predicación. Y eso nosotros podemos entender que es acción del Espíritu Santo también. A veces ilustraciones vienen a nuestra mente. Y es parte de lo que hace el Espíritu Santo en el predicador. Pero también tiene que obrar el Espíritu Santo en aquel que está escuchando, en la recepción del mensaje. Si el Espíritu Santo no ilumina, iluminar tiene esta idea de abrir los ojos, o como dice el apóstol Pablo ahí en Efesios 1, no por decirse la figura, sí, abrir los ojos espirituales, alumbrando los ojos espirituales, para que puedan entender. Si el Espíritu Santo no hace eso,
en que está escuchando, la predicación no es eficaz. Entonces tienen que darse estos tres aspectos, estos tres elementos para que la predicación sea eficaz. Entonces vimos en esta clase el pensamiento reformado acerca de la predicación. ¿Qué es la predicación? ¿Cuál es su naturaleza? Es la palabra de Dios. ¿Qué importancia tiene la predicación? Suma importancia. Es el aspecto central de la predicación. ¿Y qué es lo que hace eficaz la predicación? El Espíritu Santo. A veces se dice, y no para tratar de justificarlo, pero se dice, los reformados no creen en el Espíritu Santo. La Confesión de Fe de Westminster no tiene ningún capítulo sobre el Espíritu Santo. Calvino no escribió en la institución ningún capítulo sobre la obra del Espíritu Santo. Pero está lleno del Espíritu Santo. Y cuando nosotros miramos lo que los reformados creemos acerca de la predicación, lo central es esto. Si no obra el Espíritu Santo, la predicación no es eficaz. Y confiamos en que Él es quien convierte, no el predicador. ¿Cuántas personas se convirtieron? ¿O cuántas personas ya convertiste? Ninguna. Y nunca voy a convertir a ninguna. Porque el Espíritu Santo es quien convierte. Y esa entonces es nuestra confianza. ¿Y qué Él hace? Como Él quiere. Imagínense el pobre Isaías. Por los conceptos de hoy día sería el predicador más malo, ninguna iglesia lo iba a querer. 30 años predicando, no se convirtió en ninguno. También eso es dependencia del Espíritu Santo. Nos cabe a nosotros predicar a Cristo. Lo que le da la eficacia a la predicación no soy yo, es Él. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿No? ¿Sí? Con respecto a las habilidades del predicador, porque no sé, es como común que la iglesia el que habla bien o el que tiene como, no sé, más personalidad y a la vez que sabe un poquito la Biblia, ya predica. Entonces, ¿cuál es como la marca distintiva para decir este puede predicar, este no? Hablando de hermanos, no de pastores. ¿Hay como alguna regla o algo? Y que antes se mencionó que el predicador debería ser debidamente autorizado. Autorizado, claro. Pero ¿qué señal hace que la iglesia pueda autorizar a alguien a predicar? Claro, por lo menos eso es lo que él está preguntando. Está relacionado con el buen entendimiento de la Escritura y con el don de poder enseñar. Yo puedo entenderla muy bien, pero si no puedo enseñarla, no saco nada, la iglesia no saca nada porque el hermano se para adelante a explicarla. Se lo va a confundir más. O puede ser que alguien explique muy bien, pero no entiende la Escritura. Si de qué nos va a hablar, va a ser un discurso de otras cosas. Tienen que estar unidas estas dos cosas, el entender y de la capacidad de poder enseñar. Todos los dones que vimos nosotros acerca de personas que predicaban, que el profeta, el apóstol, el evangelista, el pastor y el maestro, son dones que están relacionados con la enseñanza. Y una de las formas que tenemos también para poder discernir el llamado de Dios para ser pastor. Si yo puedo enseñar, Dios me ha dotado para que yo quizás pueda ser pastor o predicador. Son cosas que se van desarrollando también, pero que tienen que estar en la persona. Tienen que existir. ¿Es encargado el pastor de iglesia de darse cuenta de eso? ¿O En la iglesia presbiteriana es el presbiterio. Va a llegar el pastor, va a llegar el consistorio de la iglesia a decir: sé que nosotros creemos que este hermano ha sido llamado por Dios para ser pastor. Él también tiene, yo también creo. A nadie lo obligamos. O nadie tampoco puede decir: yo solo, ¿sabes que yo creo que Dios me llamó para ser pastor? Y los hermanos, nadie más lo cree, tampoco. Digo, a veces sale eso. No sé, yo creo que tengo que ser pastor, y la iglesia lo mira. Ambas cosas, llamamiento interno, uno externo, y entonces el hermano se presenta al presbiterio, da sus exámenes, estudia, puede tener que dar exámenes de nuevo, de Biblia, de teología. No, si el hermano
puede predicar. Eso se da en nuestra iglesia. En otras iglesias, quizás menos burocráticas, por decirlo de alguna forma, vayan no hay prediquen. Pero yo, en este sentido, estoy a favor de la burocracia. Desde que yo dije que quería ser pastor hasta que me ordenaron pasaron 12 años. Y yo creo que la iglesia nos salvó de los 8 primeros años de este deseo de querer ser pastor. Es necesaria también la madurez, es necesario tener paciencia. A los hermanos que están comenzando, por lo menos en nuestra iglesia, que el hermano tenga paciencia porque le queda mucho tiempo. Si él quiere predicar ahora al tiro y quiere ser pastor ahora al tiro, vamos a ver cuando pasen 8 años y todavía no pueda, a ver si todavía le queda la gana. Quizás esto puede hacer que algunos hermanos que quizás Dios los llamó, yo no sé, porque yo creo que si Dios los llamó van a perseverar. Puede decir al final, ¿sabes qué? No quiero. Ya me cansé. Pero yo creo que eso también es un medio para poder llegar a discernir al final quién tenía que ser y quién no. Pero está relacionado con eso, con estas capacidades propias del enseñar. No estoy diciendo tampoco que el enseñar sea, la capacidad de enseñar sea lo que marca el que sea predicador o no. Pero por lo menos poder expresar la idea que está en el texto. ¿Alguna otra pregunta? No. Ya, vamos a tener entonces la pausa y ya volvemos.